La comandante Sarah Chun caminaba por los pasillos metálicos de la estación Punto de Armonía. Sus botas negras producían un sonido suave sobre el suelo. Llevaba ya 3 semanas en esta estación. 3 largas semanas intentando forjar la paz entre 2 razas alienígenas que querían aniquilarse mutuamente. Sarah estaba cansada. Últimamente, siempre estaba cansada. Ser una pacificadora era un trabajo duro. Significaba sentarse en salas llenas de alienígenas furiosos e intentar que hablaran en lugar de luchar. Significaba mantener la calma cuando todos los demás gritaban. Significaba creer que la paz era posible, incluso cuando parecía imposible. Se detuvo junto a una ventana y contempló las estrellas. El espacio era tan silencioso y pacífico, no como las salas de reuniones donde pasaba sus días. Allá fuera, las estrellas simplemente brillaban. No discutían, ni luchaban, ni se amenazaban unas a otras. Simplemente existían juntas en la oscuridad. Sarah tenía 35 años. Había sido pacificadora durante 12 años. Antes de eso, había sido soldado en la Fuerza de Defensa de la Tierra. Sabía cómo luchar. Sabía cómo matar. Pero en su lugar, eligió construir la paz. Ese era el modo humano ahora. Los humanos elegían la paz siempre que podían. La puerta detrás de ella se abrió. Su asistente, un joven llamado Tom, se acercó. «Comandante», dijo Tom. «¿Están listos para la reunión final?» Sarah asintió. Sabía que esta sería la reunión más difícil de todas. Durante 3 años, el Imperio Selic y la Coalición de Orión habían estado luchando por los derechos mineros en el sistema Vega. Miles de seres habían muerto en su estúpida guerra. Todo porque ambos bandos querían las mismas rocas flotando en el espacio. «¿Cómo se ven?», preguntó Sarah. «La delegación de la coalición parece dispuesta a aceptar los términos», dijo Tom. «Pero los Selic están furiosos. El príncipe de la guerra Korfak ha estado gritándole a sus consejeros toda la mañana». A Sarah no le sorprendió. Korfak era el peor tipo de guerrero. Era fuerte, cruel y pensaba que la violencia podía resolver cualquier problema. Había matado a muchos seres en su vida. Disfrutaba matando. Sarah había visto a gente como él antes. Eran peligrosos porque nunca aprendían cuándo detenerse. «¿Y qué hay de los términos que negociamos?», preguntó Sarah. «Justos para ambos lados», dijo Tom. «La coalición obtiene el 60% de los derechos mineros. Los Selic obtienen el 40%. Ambos bandos pueden construir estaciones en el sistema. No se permiten naves militares, excepto para seguridad». Sarah asintió de nuevo. Era un buen trato. La coalición obtenía más porque había encontrado el sistema primero, pero los Selic obtenían lo suficiente para ganar buen dinero. Ambos bandos podrían estar contentos con este acuerdo si fueran inteligentes, pero Sarah sabía que ser inteligente y ser feliz no eran lo mismo, especialmente para guerreros como Korfak. Caminaron hacia la sala de reuniones principal. Era una sala grande con una larga mesa en el centro. Las paredes eran blancas e impecables. No se permitían armas en esta sala. Esa era la regla. Este era un lugar para las palabras, no para la violencia. La delegación de la coalición ya estaba sentada a un lado de la mesa. Eran de diferentes especies, pero todos parecían tranquilos. Su líder era un ser con aspecto de insecto llamado Embajador AC. Había sido razonable durante todas las conversaciones. Quería la paz. La delegación Selic se sentaba al otro lado. Todos se parecían a Korfak. Grandes, fuertes, cubiertos de escamas. Tenían dientes y garras afiladas. Estaban hechos para la guerra. Korfak se sentaba en el centro de su grupo. Era más grande que los demás. Sus escamas eran más oscuras. Sus ojos eran como piedras negras. Sarah tomó asiento en la cabecera de la mesa. Este era su lugar, el lugar humano en medio de los dos bandos, tratando de evitar que se mataran entre sí. «Bienvenidos a todos», dijo Sarah. Su voz era tranquila y firme. «Hoy finalizaremos el acuerdo para el sistema Vega. Ambos bandos han trabajado duro para llegar a este punto. Creo que hoy podemos poner fin a este conflicto». La embajadora se chasqueó sus mandíbulas. Así era como su especie mostraba acuerdo.
La coalición está lista para firmar el tratado, comandante Chun. Aceptamos los términos discutidos. Todos los ojos se volvieron hacia Corfac. El príncipe de la guerra guardó silencio por un largo momento. Sus ojos negros miraban fijamente a Sara. Ella había visto esa mirada antes. Era la mirada de un depredador decidiendo si atacar. Los términos no son aceptables, dijo Corfac. Su voz era profunda y áspera. El Imperio Selic reclama todo el sistema Vega por derecho de conquista. No aceptaremos las obras de nuestros enemigos. Sara mantuvo la calma en su voz. Príncipe de la guerra, hemos discutido esto muchas veces. La coalición descubrió el sistema primero. Tienen el derecho legal a la porción más grande. Su imperio aún se beneficiará enormemente de este acuerdo. Las garras de Corfac rasparon la mesa. ¿Derecho legal? Gruñó. El único derecho que importa es el derecho del más fuerte. Nosotros somos fuertes. Ellos son débiles. Deberíamos tomarlo todo. Así no es como los seres civilizados resuelven los problemas, dijo Sara. La guerra solo trae muerte y sufrimiento. Este acuerdo trae beneficios y paz para ambos lados. Corfac se levantó de repente. Era muy alto, casi 2,5 metros. Su presencia llenó la habitación como una nube de tormenta. ¿Civilizados? Dijo. Ustedes los humanos hablan de civilización. ¿Pero qué saben ustedes de la fuerza? Nunca han conquistado nada. Nunca han construido un imperio. Son débiles pacificadores que se esconden detrás de las palabras. Sara no se levantó. No alzó la voz. Había aprendido hace mucho tiempo que mantener la calma era más poderoso que gritar. Sé lo suficiente sobre la fuerza, príncipe de la guerra. Sé que los seres más fuertes son aquellos que eligen la paz cuando podrían elegir la guerra. Corfac se rió. No fue un sonido agradable. Fue como el crujir de rocas. ¿Elegir la paz? Eligen la paz porque no pueden elegir la guerra. Porque son débiles. Los humanos no son débiles, dijo la embajadora C. Han mantenido la paz en esta galaxia durante décadas. Han salvado millones de vidas. Siendo débiles, repitió Corfac. Cediendo ante todos, sin luchar nunca por lo que quieren. Volvió sus ojos negros hacia Sara. Dime, pequeña pacificadora, ¿qué harías si rechazara tu precioso acuerdo? ¿Qué harías si ordenara a mis flotas tomar todo el sistema por la fuerza? Sara lo miró con calma. Estaría muy triste, dijo. Porque significaría que más seres morirían por nada y yo habría fracasado en mi intento de lograr la paz. La risa de Corfac fue más fuerte esta vez. ¿Triste? ¿Estarías triste? Se volvió hacia sus consejeros. ¿Oyen esto? La humana estaría triste. Sus consejeros emitieron sonidos guturales que podrían haber sido risas. Pensaban que su príncipe de la guerra era muy divertido. Sí, dijo Sara. Estaría triste porque cada ser que muere en la guerra tenía una familia, tenía amigos, tenía sueños. La guerra destruye todo eso. La paz lo preserva. Corfac dejó de reír. Su rostro se volvió serio y peligroso. ¿Crees que tu tristeza importa? ¿Crees que tus sentimientos cambian algo? Se inclinó sobre la mesa. Déjame decirte lo que importa, humana. El poder importa. La fuerza importa. La capacidad de tomar lo que quieres y conservarlo. ¿Eso fue lo que le quitaste al comandante Hassan? Preguntó Sara en voz baja. La habitación se quedó en un profundo silencio. El comandante Hassan había sido otro pacificador humano. Hacía 3 meses, su nave había sido destruida mientras intentaba entregar suministros médicos a una colonia Selic. Todos sabían que Corfac había ordenado el ataque, pero no había pruebas. Los ojos de Corfac se volvieron gélidos. Hassan estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba llevando medicinas a tu gente, dijo Sara. A niños Selic que estaban enfermos. Estaba espiando, dijo Corfac. Todos los humanos son espías. Vienen a nuestros mundos con sus palabras pacíficas y sus regalos. Pero en realidad nos están observando, aprendiendo nuestras debilidades. Sara negó con la cabeza. El comandante Hassan intentaba ayudar. Igual que yo intento ayudar ahora.
Igual que todo pacificador humano intenta ayudar. Corfac se irguió. Su altura completa era aterradora. ¿Ayudar? Dijo. ¿Quieres ayudar? Entonces quítate de mi camino. Deja que los fuertes tomen lo que les pertenece. Deja de proteger a los débiles con tus palabras y tratados. No puedo hacer eso, dijo Sara. Es mi deber lograr la paz. Es lo que elegí hacer con mi vida. ¿Tu deber? Repitió Corfac. Tu elección. Guardó silencio por un momento, luego sonrió. No fue una buena sonrisa. Mostró todos sus afilados dientes. ¿Y si yo hiciera una elección diferente? Antes de que nadie pudiera moverse, Corfac metió la mano bajo su túnica. Sacó una larga hoja curva. Brillaba con energía de plasma. El arma era ilegal en esta sala. Pero a Corfac no le importaban las reglas. Príncipe de la guerra. No, gritó la embajadora C. Tom empezó a moverse hacia Sara. Pero estaba demasiado lejos. Sara miró a Corfac con calma. Incluso con la muerte en su mano, no mostró miedo. Esto no resolverá nada, dijo. Matarme no te dará el sistema Vega. No, asintió Corfac. Pero enviará un mensaje. Un mensaje de que el Imperio Selic no se somete a humanos débiles. Un mensaje de que los pacificadores mueren cuando se interponen en nuestro camino. ¿Y qué mensaje enviará la Tierra a cambio? Preguntó Sara. Corfac se rió por última vez. ¿La Tierra? ¿Qué puede hacer la Tierra? ¿Enviar más pacificadores? ¿Enviar más diplomáticos con sus caras tristes y sus palabras pacíficas? Sara lo miró con algo que podría haber sido piedad. Realmente no nos entiendes, ¿verdad? Entiendo que estás a punto de morir, dijo Corfac. La hoja se movió más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. Cortó el pecho de Sara en un solo movimiento fluido. Ella jadeó y cayó hacia adelante sobre la mesa. Su sangre, de un rojo intenso, contrastaba con la superficie blanca. La habitación estalló en caos. La embajadora se gritaba. Tom gritaba en su comunicador. Los delegados de la coalición corrían hacia la puerta. Incluso algunos de los consejeros Selic parecían conmocionados. Pero Corfac se quedó de pie, con calma, sobre el cuerpo de Sara. Estaba orgulloso de lo que había hecho. Sara intentó hablar. La sangre brotaba de su boca, pero logró susurrar una última cosa antes de morir. Por favor, elijan la paz. Entonces, la comandante Sara Chun se fue. La mujer que había pasado 12 años de su vida tratando de hacer de la galaxia un lugar mejor estaba muerta. Asesinada por un ser que pensaba que la violencia era la respuesta a todo. Corfac limpió su hoja y la guardó. Ahora, dijo a la sala, discutamos los términos reales para el sistema Vega. Pero ya nadie le escuchaba. Porque en ese momento, todo había cambiado. La galaxia aún no lo sabía, pero acababan de cometer el error más grande en la historia del espacio conocido. Habían matado a una pacificadora humana. Y ahora la Tierra les mostraría lo que los humanos realmente eran cuando alguien cruzaba la línea que nunca debía ser cruzada. Aprenderían que los humanos habían estado eligiendo la paz no porque fueran débiles, sino porque eran lo suficientemente fuertes para elegirla. Pero ahora, la paz ya no era una opción. El mensaje salió de Punto de Armonía en cuestión de minutos. La comandante Sara Chun estaba muerta, asesinada mientras intentaba lograr la paz. La galaxia contuvo el aliento y esperó a ver qué haría la humanidad. No tendrían que esperar mucho. La noticia viajó rápido, más rápido de lo que cualquier nave podría volar. La comandante Sara Chun estaba muerta. Asesinada por el príncipe de la guerra Corfac mientras intentaba forjar la paz. El mensaje llegó a la Tierra en 3 horas a través de la red de comunicación cuántica. La presidenta María Martínez estaba durmiendo cuando llegó la llamada. Había sido presidenta del gobierno de la Tierra Unida durante 6 años. Era una mujer fuerte que había visto muchas cosas difíciles en su vida. Había sido soldado antes de convertirse en política. Sabía cómo era la guerra. Sabía cómo era la muerte. Pero cuando su ayudante la despertó con la noticia, la presidenta Martínez sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Sara Chun había sido su amiga. Habían servido juntas en la Fuerza de Defensa 20 años atrás.
Sara le había salvado la vida durante la crisis de la colonia de Marte. Ahora Sara se había ido. Confirmen el informe, dijo la presidenta Martínez. Su voz era tranquila, pero sus manos temblaban. Ya está confirmado, señora presidenta, dijo el ayudante. Tenemos video de la sala de reuniones. Tenemos declaraciones de testigos. El príncipe de la guerra Korfak mató a la comandante Chun con una hoja de plasma. Lo hizo delante de todos. La presidenta Martínez se sentó en su cama. Sentía mucho frío. Convoque una sesión de emergencia del Alto Consejo. Contacte a todos los líderes mundiales, a cada gobernador de colonia, a cada jefe de corporación. Los quiero a todos en la línea en 2 horas. Señora presidenta, son las 3 de la mañana. Algunos de ellos estarán durmiendo. Entonces despiértelos, dijo la presidenta Martínez. Su voz era como el hielo. Dígales que todo ha cambiado. Dígales que el tiempo de dormir ha terminado. El ayudante asintió y salió corriendo de la habitación. La presidenta Martínez se vistió lentamente. Se puso su traje negro, el mismo que usaba para los funerales. Porque hoy iba a enterrar la vieja forma de hacer las cosas. 2 horas más tarde, la Cámara del Alto Consejo estaba llena. No físicamente llena, porque los representantes estaban dispersos por docenas de mundos. Pero sus imágenes holográficas llenaban cada asiento. 12.000 millones de personas estaban representadas en esta sala. Cada asentamiento humano, cada corporación, cada unidad militar, todos estaban aquí. La presidenta Martínez se dirigió al podio. Miró los rostros de los líderes de la humanidad. Algunos estaban enojados, otros tristes, otros asustados, pero todos esperaban que ella hablara. Mis queridos humanos, comenzó. Hace 3 horas, la comandante Sara Chun fue asesinada mientras cumplía con sus deberes como pacificadora. Fue asesinada por el príncipe de la guerra Korfak del Imperio Selik. Fue asesinada por intentar hacer la paz. La cámara estaba en silencio. La presidenta Martínez nunca la había visto tan silenciosa. Usualmente, estas reuniones estaban llenas de discusiones y debates. Hoy, todos simplemente escuchaban. Durante 300 años, continuó la presidenta Martínez, hemos elegido la paz. Hemos enviado a nuestra mejor gente a las estrellas para ayudar a otras especies a resolver sus conflictos. Hemos sangrado por sus guerras. Hemos muerto por su paz. No hemos pedido nada a cambio, excepto respeto por aquellos que sirven. Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Ese respeto ha sido violado. La línea ha sido cruzada. La elección ha sido tomada por nosotros. El gobernador Chun de la colonia de Marte levantó la mano. Era el tío de Sara. Sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Qué propone, señora presidenta? La presidenta Martínez respiró hondo. Propongo que activemos el protocolo del conflicto final. La cámara estalló en un clamor. Los representantes comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos estaban conmocionados. Algunos estaban asustados. Algunos estaban enojados. El protocolo del conflicto final había sido escrito 200 años atrás, pero nunca se había utilizado. Mucha gente pensaba que era solo una teoría, un plan que nunca sería necesario. Silencio, gritó la presidenta Martínez. La cámara volvió a quedarse en silencio. Sé lo que estoy pidiendo. Sé lo que esto significa. Pero han matado a una de nuestras pacificadoras. Han escupido sobre todo lo que representamos. Nos han demostrado que no entienden lo que realmente somos. El almirante Hang de la flota de defensa de Sol se levantó. Era un hombre mayor con el pelo gris y ojos duros. Señora presidenta, ¿está segura? Una vez que activemos el protocolo, no hay vuelta atrás. La galaxia nunca nos volverá a ver de la misma manera. La galaxia ya ha elegido cómo nos ve, dijo la presidenta Martínez. Nos ven como débiles. Nos ven como fáciles de matar. Creen que pueden asesinar a nuestra gente sin consecuencias. Su voz se endureció. Es hora de mostrarles cuán equivocados están. El representante corporativo Wilson de la Federación de Comercio habló. ¿Qué hay de nuestras relaciones comerciales? ¿Nuestros acuerdos comerciales?
Hemos pasado siglos construyendo alianzas económicas con especies alienígenas. El protocolo destruirá todo eso. La presidenta Martínez lo miró con frialdad. El dinero no importa cuando nuestra gente está siendo asesinada. Las ganancias no importan cuando nuestros valores están siendo atacados. Sarah Chun valía más que todos los acuerdos comerciales de la galaxia. El primer ministro Jackson de la Federación Europea asintió. Estoy de acuerdo con la presidenta, pero debemos estar seguros. Necesitamos votar. Esta decisión debe ser unánime. Entonces votemos, dijo la presidenta Martínez. Todos los que estén a favor de activar el protocolo del conflicto final, levanten la mano. La primera mano en levantarse fue la del gobernador Chun. Luego, la del almirante Hang. Luego, el primer ministro Jackson. Uno por uno, cada representante en la Cámara levantó la mano. Incluso el representante corporativo Wilson levantó la mano, aunque parecía asustado al hacerlo. 12.000 millones de votos. Todos a favor, nadie en contra. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los humanos estaban en completo acuerdo sobre algo. La votación es unánime, anunció la presidenta Martínez. El protocolo del conflicto final está ahora activo. Almirante Hang, usted tiene el mando de todas las fuerzas militares humanas. Haga lo que sea necesario. El almirante Hang saludó. Se hará, señora presidenta. Aprenderán lo que significa matar a una pacificadora humana. La reunión terminó, pero nadie se fue. Todos sabían que se estaba haciendo historia, que este momento sería recordado para siempre. El momento en que la humanidad dejó de fingir ser débil. El almirante Hang fue directamente a su centro de mando en la base lunar. La base estaba oculta en el lado oscuro de la luna de la Tierra. Desde fuera, parecía una pequeña estación de investigación, pero por dentro era el centro neurálgico del verdadero poder militar de la humanidad. Activen todos los astilleros ocultos, ordenó el almirante Hang. Envíen la señal de despertar a todos los activos durmientes. Inicien la producción militar completa. Contacten a todos los capitanes de la Marina Mercante y díganles que abandonen sus tapaderas. Su personal se movió rápidamente. Se habían estado preparando para este momento durante toda su carrera. Algunos de ellos nunca habían pensado que realmente sucedería. Pero estaban listos. En todo el sistema solar, las cosas comenzaron a cambiar. El pequeño astillero cerca de Júpiter se expandió de repente. Secciones ocultas se abrieron. Fábricas automatizadas que habían estado disfrazadas de operaciones de minería de asteroides revelaron su verdadero propósito. Comenzaron a construir naves de guerra a un ritmo increíble. Las naves mercantes que viajaban entre las colonias humanas recibieron nuevas órdenes. Sus bodegas de carga se abrieron para revelar armas y blindaje. Sus tripulaciones pacíficas se pusieron uniformes militares. Sus capitanes civiles se convirtieron en oficiales navales. En minutos, miles de buques comerciales se convirtieron en naves de guerra. Las fuerzas de seguridad corporativas que protegían los negocios humanos en toda la galaxia recibieron la misma señal. Dejaron caer sus logotipos corporativos y se pusieron insignias militares. Ejércitos privados se convirtieron en unidades militares oficiales. Guardias de seguridad se convirtieron en soldados. En la propia Tierra, las grandes corporaciones abrieron sus instalaciones secretas. Fábricas de armas que habían estado disfrazadas de fabricantes civiles comenzaron a trabajar a plena capacidad. Laboratorios de investigación revelaron la tecnología militar que habían estado desarrollando en secreto. Todo estaba conectado. Todo era parte del plan. Los gobiernos alienígenas notaron los cambios en cuestión de horas. Sus redes de espionaje comenzaron a enviar informes sobre actividad humana inusual. Las naves se movían. Las fábricas trabajaban. Las comunicaciones aumentaban. La hegemonía de las escamas fue la primera en enviar un mensaje. Su embajador contactó a la presidenta Martínez directamente. Presidenta Martínez, dijo el alienígena escamoso en la pantalla de video. Estamos preocupados por el aumento de la actividad militar en el espacio humano. ¿Están planeando algún tipo de operación? La presidenta Martínez miró al embajador con calma. Estamos respondiendo a un acto de terrorismo.
Una de nuestras pacificadoras fue asesinada por el Imperio Selik. Estamos tomando las medidas apropiadas. Seguramente no querrá ir a la guerra por una sola muerte, preguntó el embajador. El Imperio Selik es muy poderoso. Tienen uno de los ejércitos más grandes de la galaxia. Una guerra sería muy costosa. Sí, asintió la presidenta Martínez. Será muy costosa para ellos. El embajador parecía confundido. Presidenta Martínez, con el debido respeto, la humanidad nunca ha mostrado una capacidad militar significativa. Su flota de defensa es pequeña. Sus colonias están ligeramente defendidas. ¿Cómo esperan luchar contra el Imperio Selik? La presidenta Martínez sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Embajador, nos han estado observando durante 300 años. Creen que saben de lo que somos capaces, pero solo han visto lo que queríamos que vieran. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que nos hemos estado preparando para este día desde que dejamos la Tierra. Esperábamos que nunca llegara. Hicimos todo lo posible para evitarlo. Pero algunas líneas no se pueden cruzar. Algunas acciones no se pueden perdonar. El embajador se estaba poniendo nervioso. Presidenta Martínez, por favor, reconsidérelo. Inicien un diálogo con el Imperio Selik. Usen la diplomacia. Usen los métodos que han funcionado antes. La diplomacia es para la gente que respeta a los diplomáticos, dijo la presidenta Martínez. Los Selik han demostrado que no respetan a nuestros diplomáticos. Mataron a una, así que ahora tratarán con algo más. ¿Qué más? La presidenta Martínez miró directamente a la cámara. Tratarán con nosotros como realmente somos. No como pacificadores, no como diplomáticos, no como comerciantes. Tratarán con nosotros como la especie que conquistó su propio mundo, alcanzó las estrellas y construyó un imperio mientras fingía ser mercaderes. La conexión terminó. El embajador se sentó en su oficina, mirando la pantalla en blanco. Inmediatamente llamó a su gobierno y les dijo que se prepararan para algo terrible. Otros gobiernos alienígenas recibieron advertencias similares. Las comunas de cristal contactaron a sus asesores militares. La coalición de Orión comenzó a mover sus flotas a posiciones defensivas. El sindicato de comercio comenzó a calcular el impacto económico de una guerra humana. Ninguno de ellos entendía lo que realmente se avecinaba. En el espacio, la transformación continuaba. Naves humanas que habían estado dispersas por la galaxia comenzaron a moverse hacia puntos de reunión. Naves mineras se rebelaron como transportes militares. Naves de investigación abrieron puertos de armas que nadie sabía que existían. Cruceros turísticos desplegaron escuadrones de cazas. El almirante Hang observaba los informes que llegaban de todo el espacio humano. Todo iba según el plan. El plan que había sido escrito 200 años atrás por humanos que entendían que la paz solo era posible cuando estaba respaldada por una fuerza abrumadora. Informe de Estado, solicitó el almirante Hang. La flota de defensa de Sol está en plena disposición, informó su ayudante. Los activos ocultos están en línea. La producción militar está a máxima capacidad. Todas las naves civiles han sido activadas. Las milicias coloniales se están movilizando. Cifras. La fuerza actual de la flota es de 200.000 naves y sigue aumentando. Esperamos alcanzar el despliegue máximo en 72 horas. El almirante Hang asintió. Los gobiernos alienígenas pensaban que la humanidad tenía unos pocos cientos de naves. Estaban a punto de descubrir que la humanidad había estado construyendo naves en secreto durante 3 siglos. Naves que estaban disfrazadas de buques civiles. Naves que estaban escondidas en cinturones de asteroides. Naves que estaban enterradas en lunas. Envíen un mensaje al príncipe de la guerra Corfac, ordenó el almirante Hang. Díganle que la flota de defensa terrana quiere discutir el asesinato de la comandante Chun. Díganle que se reúna con nosotros en el borde del sistema Vega en 24 horas. ¿Y si se niega? La sonrisa del almirante Hang fue fría y dura. Entonces lo discutiremos con él de todos modos. El mensaje fue enviado. El príncipe de la guerra Corfac lo recibió mientras celebraba su victoria sobre la débil humana. Estaba borracho de vino de guerra Selik y rodeado de sus oficiales.
Todos se reían de lo fácil que había sido matar a la pacificadora. Cuando Korvac leyó el mensaje, se rió aún más fuerte. Los humanos quieren discutir la muerte de su preciosa pacificadora. Quieren reunirse con nosotros en el espacio. Sus oficiales se rieron con él. ¿Qué traerán?, preguntó uno. ¿Unas pocas naves patrulla? ¿Algunos diplomáticos enojados? No importa, dijo Korvac. Traigan lo que traigan, lo destruiremos. Igual que destruí a su pacificadora. Los humanos necesitan aprender su lugar en esta galaxia. Envió una respuesta. Allí estaré. Traigan las naves que quieran. Las añadiré a mi colección de enemigos destruidos. El almirante Hang leyó la respuesta y se la mostró a su personal. Cree que esto es una broma, dijo el almirante. Cree que traemos unas pocas naves patrulla para gritarle. ¿Deberíamos decirle la verdad?, preguntó su ayudante. No, dijo el almirante Hang. Dejemos que lo descubra por sí mismo. Dejemos que vea cómo es realmente la humanidad cuando dejamos de fingir ser débiles. Las siguientes 24 horas fueron las más ocupadas en la historia de la humanidad. Naves se movieron desde todos los rincones del espacio humano hacia el sistema Vega. La mayor movilización militar en la historia galáctica estaba ocurriendo, y la mayor parte de la galaxia ni siquiera lo sabía. El príncipe de la guerra Korvac reunió su propia flota. 50.000 naves de guerra Selig, la fuerza más grande que su imperio había desplegado jamás. Estaba seguro de que sería suficiente para aplastar cualquier patética fuerza que los humanos pudieran reunir. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría la galaxia para siempre. El despertar estaba completo. La humanidad había mostrado su verdadero rostro, y ese rostro no era el de mercaderes pacíficos y diplomáticos amables. Era el rostro de una especie que había elegido ser pacífica, pero que nunca había olvidado cómo ser algo más. Algo mucho más peligroso. El príncipe de la guerra Korvac estaba en el puente de su nave insignia, el destructor de mundos. Era la nave más grande de la flota Selig. Medía 5 kilómetros de largo y estaba cubierta de armas. La nave había destruido más de 100 mundos en su larga carrera. Korvac estaba orgulloso de ella. A su alrededor, 50.000 naves de guerra Selig se movían en perfecta formación. Esta era la gran flota del Imperio Selig. Nunca había sido derrotada. Ni siquiera había sido seriamente desafiada. Cada enemigo que se le enfrentó se rindió o fue destruido. ¿Ya están aquí los humanos?, preguntó Korvac a su oficial táctico. No, príncipe de la guerra. Nuestros sensores muestran espacio vacío en el punto de encuentro. Korvac se rió. Quizás cambiaron de opinión. Quizás se dieron cuenta de lo estúpido que sería enfrentarse a nosotros. La tripulación de su puente se rió con él. Todos eran guerreros. Todos habían matado a muchos enemigos. La idea de luchar contra humanos débiles les divertía. Sería como pisar insectos. Espere, dijo el oficial de sensores. Estoy detectando algo. ¿Qué es?, exigió Korvac. Naves. Firmas de curvatura. Muchas naves. Están saliendo del hiperespacio. Korvac se acercó a la pantalla principal de visualización. Muéstrenme esas naves humanas. Quiero ver qué patética fuerza han traído. La pantalla se iluminó con imágenes del espacio cerca del sistema Vega. Al principio, Korvac no vio nada. Luego, una por una, comenzaron a aparecer naves. Naves humanas saliendo del hiperespacio y tomando posición. ¿Cuántas?, preguntó Korvac. 50 naves. ¿Príncipe de la guerra? No. Espere. ¿100? Sigo contando. Korvac asintió. 100 naves era más de lo que esperaba, pero aún nada comparado con sus 50.000. Los humanos eran más valientes de lo que pensaba, pero aún muy estúpidos. 500 naves ahora, príncipe de la guerra. Korvac frunció el ceño. 500 se acercaba a una fuerza real, pero aún no era suficiente para amenazar a su gran flota. 1000 naves, príncipe de la guerra. Ahora, Korvac estaba prestando atención. 1000 naves era una fuerza seria. ¿Dónde habían estado escondiendo los humanos tantas naves? ¿2000 naves? ¿5000 naves?
¿10.000 naves? Korfak sintió algo frío en el estómago. Esto no era posible. Los humanos no tenían 10.000 naves. Se suponía que toda su flota eran unos pocos cientos de patrulleras y naves mercantes. 20.000 naves, príncipe de la guerra. El puente se quedó muy silencioso. Incluso los guerreros comenzaban a parecer preocupados. 20.000 naves era casi la mitad del tamaño de la gran flota. 50.000 naves, príncipe de la guerra. Korfak miraba la pantalla. 50.000 naves humanas ahora se enfrentaban a sus 50.000 naves Selig. Esto era imposible. ¿De dónde habían salido estas naves? 100.000 naves, príncipe de la guerra. La voz del oficial de sensores temblaba ahora. Todos en el puente miraban los números con incredulidad. 150.000 naves. 200.000 naves, príncipe de la guerra. Deja de contar, dijo Korfak en voz baja. Su voz ya no era fuerte y segura. Por primera vez en su vida, el príncipe de la guerra Korfak tenía miedo. En la pantalla, la flota humana se extendía hasta donde alcanzaban los sensores. 200.000 naves en perfecta formación. No parecían las pequeñas patrulleras que todos esperaban. Parecían naves de guerra. Naves de guerra de verdad. Grandes naves de guerra. Esto es imposible, susurró Korfak. Los humanos son comerciantes y diplomáticos. No tienen un ejército como este. Su oficial táctico estudiaba las lecturas de los sensores con los ojos muy abiertos. Príncipe de la guerra, estas naves no aparecen en nuestras bases de datos. Nunca hemos visto diseños como estos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no son las naves civiles que hemos estado rastreando durante siglos. Son naves militares avanzadas, y algunas de ellas son más grandes que cualquier cosa en nuestra flota. Korfak sintió que su mundo se ponía patas arriba. Todo lo que creía saber sobre los humanos estaba equivocado. Todo lo que todos creían saber sobre los humanos estaba equivocado. Llegó una señal de comunicación de la flota humana. Korfak dudó, luego aceptó. Una mujer apareció en la pantalla. Llevaba un impecable uniforme militar con la insignia de almirante. Su pelo era gris y sus ojos eran duros. No era una diplomática blanda ni una comerciante pacífica. Era una guerrera. Soy la almirante Hang de la flota de defensa terrana, dijo la mujer. Su voz era tranquila y fría. Usted es el príncipe de la guerra Korfak del imperio Selig. Lo soy, dijo Korfak. Intentó que su voz sonara fuerte, pero salió más débil de lo que quería. Hace 3 días, usted asesinó a la comandante Sarachun durante una negociación de paz. Era una pacificadora humana cumpliendo con sus deberes legales. Korfak se enderezó. Quizás aún podría salvar esta situación. Estaba interfiriendo en los asuntos Selig. Tenía todo el derecho a... No tenía ningún derecho, interrumpió la almirante Hang. Mató a una diplomática desarmada mientras intentaba hacer la paz. Esto es un acto de guerra contra la humanidad. Korfak miró la masiva flota humana en sus pantallas. Veo que ha traído muchas naves, almirante. Más de las que nadie esperaba. Pero 50.000 contra 200.000 siguen siendo buenas probabilidades para nosotros. Los guerreros Selig valen por 4 humanos cada uno. La almirante Hang sonrió. No fue una sonrisa agradable. Príncipe de la guerra, sigue sin entender. Esto no es una batalla. Es una ejecución. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tiene 15 minutos para entregarse para ser juzgado. Si no se rinde, destruiremos cada nave de su flota. Korfak se rió, pero sonó forzado. Tendrían que atraparnos primero. La gran flota no se rinde. Lucharemos contra ustedes y ganaremos. Intentarán luchar contra nosotros, asintió la almirante Hang. Pero no ganarán. Verá, príncipe de la guerra, ha cometido un error fundamental de juicio. ¿Qué error? Pensó que éramos débiles porque elegimos la paz. Pensó que no teníamos ejército porque preferíamos la diplomacia. Pensó que podía matar a nuestra gente sin consecuencias porque parecemos amables y civilizados. La expresión de la almirante Hang se volvió muy seria. Déjeme explicarle algo sobre los humanos,
príncipe de la guerra. No elegimos la paz porque seamos débiles. Elegimos la paz porque somos lo suficientemente fuertes para elegirla. No construimos un ejército pequeño porque no podamos construir uno grande. Construimos un ejército grande y lo disfrazamos de uno pequeño. Corfac sintió que el frío en su estómago empeoraba. Eso es imposible. Los hemos estado observando durante siglos. Sí, nos han estado observando. Y les hemos estado dejando ver exactamente lo que queríamos que vieran. Naves mercantes que en realidad eran naves de guerra. Operaciones mineras que en realidad eran astilleros. Seguridad corporativa que en realidad eran fuerzas militares. Durante 300 años, nos hemos estado preparando para el día en que alguien cruzara la línea que nunca debe ser cruzada. La almirante Hang hizo una pausa y miró directamente a Corfac a través de la pantalla. Usted cruzó esa línea cuando mató a la comandante Chun. Esto es un truco, dijo Corfac. Están intentando asustarme con naves falsas y números falsos. Sus sensores le están diciendo la verdad, príncipe de la guerra. 200.000 naves de guerra humanas se enfrentan a usted ahora mismo, y vienen más. Hemos movilizado a todo nuestro ejército para esta operación. Corfac revisó sus pantallas tácticas de nuevo. Los números no habían cambiado. 200.000 naves enemigas. Todas ellas eran reales. Todas ellas apuntaban sus armas a su flota. ¿Qué quieren?, preguntó Corfac. Quiero que se rinda para ser juzgado. Quiero que el Imperio Selik pague reparaciones por el asesinato de la comandante Chun. Quiero disculpas formales y garantías de que esto nunca volverá a suceder. ¿Y si me niego? La sonrisa del almirante Hang se volvió más fría. Entonces demostraré lo que sucede cuando alguien mata a una pacificadora humana. Corfac miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales lo miraban fijamente. Esperaban su decisión. Él era el príncipe de la guerra Corfac. Nunca se había rendido a nadie. Nunca había retrocedido en una pelea. Pero tampoco se había enfrentado nunca a probabilidades como estas. 4-1 en su contra. Y no eran los humanos débiles que había esperado. Eran claramente fuerzas militares profesionales. Necesito tiempo para considerar su oferta, dijo Corfac. Le quedan 14 minutos, respondió la almirante Hang. Úselos sabiamente. La comunicación terminó. Corfac se volvió hacia sus oficiales. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Su oficial táctico fue el primero en hablar. Príncipe de la guerra, nuestras probabilidades son muy malas. Incluso si luchamos perfectamente, perderemos la mayor parte de nuestra flota. Quizás toda. Pero somos guerreros Selik, dijo su oficial de armas. No nos rendimos. Es mejor morir luchando que vivir en la vergüenza. ¿Y qué hay de nuestras familias?, preguntó otro oficial. ¿Qué hay de nuestros mundos? Si todos morimos aquí, ¿quién los protegerá? Corfac guardó silencio por un largo momento. Había llevado a su pueblo a muchas batallas. Siempre había ganado. Pero esta vez era diferente. Esta vez, había cometido un terrible error. Pensó en la pacificadora humana que había matado. Había estado intentando ayudar. Estaba desarmada. Había muerto pidiendo la paz. Y él la había matado porque pensaba que los humanos eran débiles. Ahora sabía la verdad. Los humanos no eran débiles. Simplemente habían estado eligiendo parecer débiles. Habían estado eligiendo la paz sobre la guerra. Y cuando alguien los forzaba a elegir la guerra en su lugar, eran muy buenos en ello. «Abran un canal con la almirante Hang», dijo Corfac finalmente. «¿Príncipe de la guerra?», preguntó su oficial táctico. «Abran el canal». La almirante Hang apareció de nuevo en la pantalla. «¿Ha tomado su decisión, príncipe de la guerra?». Corfac enderezó los hombros. Seguía siendo un guerrero, aunque fuera un guerrero derrotado. «Tengo una contrapropuesta, almirante». «La escucho». «Libere a mi flota. Son buenos soldados que seguían mis órdenes. Me entregaré para ser juzgado. Asumiré toda la responsabilidad por la muerte de la comandante Chun». La almirante Hang lo consideró. «¿Y las reparaciones, las disculpas, las garantías? No puedo hablar en nombre de mi gobierno, pero puedo darle algo más». «¿Qué?». Corfac respiró hondo.
Puedo darle la verdad. Puedo decirle a la galaxia lo que realmente sucedió aquí. Puedo decirles que me equivoqué sobre los humanos. Que todo el mundo se ha equivocado sobre los humanos. La almirante Hang asintió lentamente. Eso es aceptable. Pero hay una condición más. ¿Qué condición? Su imperio retirará todas las fuerzas militares del sistema Vega inmediatamente. Los derechos mineros se distribuirán exactamente como negoció la comandante Chun. Su acuerdo final será honrado. Korfak quiso discutir, pero miró las 200.000 naves humanas que rodeaban su flota y supo que no tenía opción. De acuerdo. Entonces, apague sus armas y prepárese para ser puesto bajo custodia. Su flota será escoltada fuera de este sistema y liberada en la frontera. Korfak se volvió hacia sus oficiales. Han oído a la almirante. Apaguen todas las armas. Prepárense para ser escoltados a la frontera. Príncipe de la guerra, dijo su oficial táctico en voz baja. ¿Qué le pasará a usted? Korfak se encogió de hombros. Enfrentaré la justicia humana. Es mejor de lo que merezco. Hizo una pausa. Envíen un mensaje al imperio. Díganles lo que pasó aquí. Díganles que los humanos no son lo que pensábamos que eran. Díganles que tengan mucho cuidado con cómo tratan a los pacificadores humanos en el futuro. Las naves Selik apagaron sus armas. La flota humana se movió a posiciones de escolta. El príncipe de la guerra Korfak fue llevado a bordo de una nave humana para esperar su juicio. Mientras su nave insignia era conducida lejos, Korfak miró hacia atrás a la flota humana. 200.000 naves de guerra que habían aparecido de la nada, una fuerza militar que había estado oculta durante siglos, una especie que había elegido parecer débil mientras era increíblemente fuerte. Había aprendido demasiado tarde que matar a una pacificadora humana era el peor error que alguien podía cometer. Los humanos habían pasado 300 años tratando de mantener la paz en la galaxia. Habían muerto por los conflictos de otras especies. No habían pedido nada a cambio, excepto respeto por su gente. Y cuando ese respeto fue violado, habían mostrado su verdadera naturaleza. No como débiles pacificadores, sino como la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido. La noticia del enfrentamiento se extendió por la galaxia en cuestión de horas. La gran flota Selik, la fuerza militar más poderosa en su región del espacio, se había rendido sin disparar un solo tiro. Se habían enfrentado a una flota humana 4 veces mayor. Todos los gobiernos de la galaxia se hacían la misma pregunta. ¿De dónde habían salido estas naves humanas? La respuesta era simple, pero aterradora. Siempre habían estado allí, ocultas a plena vista, disfrazadas de naves mercantes y naves mineras y seguridad corporativa, esperando el día en que alguien cruzara la línea que nunca debía ser cruzada. Ese día había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La almirante Hang estaba en el puente de su nave insignia, observando a la flota Selik desaparecer en el hiperespacio. Su ayudante se le acercó. Almirante, ¿cuáles son sus órdenes ahora? La almirante Hang guardó silencio por un momento. Envíen un mensaje a todos los gobiernos de la galaxia. Díganles que la humanidad ya no se contenta con ser solo pacificadores y diplomáticos. Díganles que estamos tomando un papel más activo en los asuntos galácticos. ¿Qué tipo de papel activo? La almirante Hang sonrió. Era la misma sonrisa fría que le había mostrado a Korfak. El tipo que asegura que nadie vuelva a matar a otro pacificador humano. El mensaje fue enviado. La galaxia lo recibió con miedo y confusión. Todo lo que creían saber sobre la humanidad había sido demostrado erróneo en un solo día. La era de la debilidad humana había terminado. La era de la fuerza humana había comenzado. Y había comenzado con la ejecución del orgullo del príncipe de la guerra Korfak y la demostración de que la paz solo era posible cuando estaba respaldada por una fuerza abrumadora. La comandante Sarah Chun había muerto por la paz. Ahora su muerte aseguraría que la paz fuera más fuerte que nunca. Porque la galaxia finalmente había aprendido lo que la humanidad realmente era cuando alguien cruzaba la línea que nunca debía ser cruzada. El juicio del príncipe de la guerra Korfak duró 3 días. Se celebró en la Tierra, en la Corte Internacional de Justicia. Se invitó a representantes de todos los principales gobiernos de la galaxia.
La mayoría de ellos sacudió. Querían ver cómo era la justicia humana. Corfac se sentó en el banquillo de los acusados vistiendo ropas grises y sencillas. Sin armadura, sin armas, sin símbolos de su rango. Solo un guerrero derrotado enfrentando las consecuencias de sus actos. Había accedido a decir toda la verdad. Era la única forma de salvar a su pueblo de la flota humana. La fiscal era una mujer humana llamada Janet Torres. Ella misma había sido pacificadora antes de convertirse en abogada. Sabía lo que significaba arriesgar tu vida por la paz. Sabía por lo que Sarah Chun había muerto. Príncipe de la guerra Corfac, dijo Torres, ha admitido haber matado a la comandante Sarah Chun durante una negociación de paz. ¿Comprende lo que ha hecho? Corfac la miró con ojos cansados. Ahora lo entiendo. Maté a una buena persona que intentaba ayudar. La maté porque pensaba que los humanos eran débiles. Estaba equivocado. Estaba más que equivocado, dijo Torres. Cometió un acto de guerra contra la humanidad. Violó todas las leyes de conducta civilizada. Asesinó a una diplomática desarmada. Sí, dijo Corfac simplemente. Hice todas esas cosas. La sala del tribunal estaba llena de diplomáticos alienígenas y funcionarios humanos. Todos observaban cómo el guerrero más temido del espacio Selig admitía su culpabilidad. Algunos parecían satisfechos, otros asustados. Todos entendían que estaban presenciando la historia. El juez Harrison era un anciano humano que había servido como pacificador durante 30 años antes de convertirse en juez. Conocía a Sarah Chun personalmente. Su voz era tranquila pero firme. Príncipe de la guerra Corfac, se ha declarado culpable del asesinato de la comandante Chun y de actos de guerra contra la humanidad. Antes de dictar sentencia, ¿tiene algo que decir en su defensa? Corfac se levantó lentamente. Miró a su alrededor en la sala del tribunal, a todos los rostros que lo observaban. Luego habló con voz clara. He sido un guerrero toda mi vida. Creía que la fuerza era lo único que importaba. Creía que los débiles merecían ser conquistados por los fuertes. Creía que los humanos eran débiles porque elegían la paz sobre la guerra. Hizo una pausa y miró directamente al juez Harrison. Me equivoqué en todo. Los humanos no son débiles. Son la especie más fuerte que he encontrado. Eligen la paz no porque no puedan hacer la guerra, sino porque son lo suficientemente fuertes para elegir la paz. La voz de Corfac se hizo más fuerte. Maté a la comandante Chun porque pensé que me haría parecer poderoso. En cambio, le mostró a todos lo necio que fui. Ella murió pidiendo la paz. Yo vivo sabiendo que fui quien destruyó la paz. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Incluso los diplomáticos alienígenas parecían conmovidos por las palabras de Corfac. Acepto cualquier castigo que me den, continuó Corfac. Pero pido una cosa. Que mi castigo sea un mensaje para la galaxia. Que todos sepan que matar a un pacificador humano es el peor error que se puede cometer. No porque los humanos sean crueles, sino porque los humanos son justos. El juez Harrison asintió lentamente. Príncipe de la guerra Corfac, es sentenciado a cadena perpetua. Cumplirá su sentencia en una colonia penal humana donde trabajará para ayudar a otros seres a resolver sus conflictos pacíficamente. Quizás, con el tiempo, aprenderá lo que la comandante Chun murió tratando de enseñarle. Corfac inclinó la cabeza. Gracias, su señoría. Intentaré ser digno de esta lección. Mientras Corfac era conducido fuera, los diplomáticos alienígenas en la sala comenzaron a hablar en voz baja entre ellos. Esperaban que los humanos ejecutaran a Corfac o lo torturaran. En cambio, le habían dado la oportunidad de redimirse. Incluso su justicia era pacífica. Pero fuera de la sala del tribunal, otras cosas estaban sucediendo. Cosas mucho menos pacíficas. La almirante Hang estaba en el centro de mando de la base lunar, observando informes de toda la galaxia. La flota humana no había regresado a casa después de la rendición de Corfac. En cambio, se había dividido en grupos más pequeños y había visitado cada mundo Selig. Informe de estado, solicitó la almirante Hang. Todas las instalaciones militares Selig han sido destruidas, informó su ayudante. Sin bajas entre las poblaciones civiles.
Todos los edificios gubernamentales han sido demolidos. Todos los símbolos del Imperio Selic han sido eliminados. ¿Y la resistencia? Mínima. La mayoría de las fuerzas Selic se rindieron tan pronto como llegaron nuestras naves. La noticia de lo que le sucedió a la gran flota se extendió rápidamente. La almirante Hang asintió. El Imperio Selic había dejado de existir en 72 horas. No porque los humanos hubieran matado a nadie, sino porque habían eliminado todo rastro de la estructura de poder del imperio. El pueblo Selic seguía vivo y libre. Pero su gobierno se había ido. ¿Alguna noticia de otros gobiernos? Muchos mensajes. Almirante. La hegemonía de las escamas quiere abrir negociaciones. Las comunas de cristal solicitan una conferencia de paz. El sindicato de comercio pregunta por nuevos acuerdos económicos. La almirante Hang sonrió con frialdad. Estoy segura de que ahora todos están muy interesados en hablar con nosotros. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, la presidenta Martínez se reunía con su gabinete. Estaban discutiendo la siguiente fase del plan de la humanidad. El Imperio Selic está acabado, informó el secretario de Defensa Williams. Su ejército está destruido. Su gobierno se ha ido. Sus colonias son independientes. Nos llevó 3 días desmantelar por completo un imperio que gobernó 100 mundos durante 1000 años. Bien, dijo la presidenta Martínez. ¿Qué hay de las otras potencias? Todos solicitan reuniones. Todos quieren hablar con nosotros ahora que saben lo que nuestro ejército puede hacer. La secretaria de Estado Johnson parecía preocupada. Señora presidenta, ¿estamos seguros de la siguiente fase? Una vez que hagamos este anuncio, no habrá vuelta atrás. Estaremos comprometiendo a la humanidad a un papel completamente diferente en los asuntos galácticos. La presidenta Martínez pensó en Sarachún, en todos los pacificadores humanos que habían muerto tratando de hacer de la galaxia un lugar mejor. En todas las guerras que podrían haberse evitado si la gente simplemente hubiera escuchado a la razón. Intentamos hacer las cosas de la manera amable durante 300 años, dijo. Enviamos pacificadores, diplomáticos y sanadores. Pedimos amablemente que la gente dejara de matarse entre sí. ¿Y qué conseguimos? A nuestra gente asesinada mientras intentaba ayudar. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la tierra. Es hora de que la humanidad deje de pedir amablemente. Es hora de que hagamos que la paz suceda, quieran o no. El anuncio llegó 24 horas después. La presidenta Martínez habló a la galaxia desde la reconstruida estación Punto de Armonía, donde Sarachún había muerto. La estación se había convertido en un monumento y un símbolo de la determinación humana. Pueblos de la galaxia, comenzó la presidenta Martínez. Hace 5 días, el príncipe de la guerra Corfac asesinó a la comandante Sarachún mientras intentaba hacer la paz. Este acto de violencia nos demostró que nuestra antigua forma de hacer las cosas no estaba funcionando. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Durante 300 años, hemos tratado de ayudarles a resolver sus problemas a través de la diplomacia y la negociación. Les hemos enviado a nuestra mejor gente para servir como pacificadores y mediadores. Muchos de ellos han muerto a su servicio. La voz de la presidenta se endureció. Hemos terminado de pedir su cooperación. Hemos terminado de esperar que elijan la paz por su cuenta. A partir de hoy, la humanidad asumirá un papel más directo en el mantenimiento de la paz galáctica. El anuncio que siguió conmocionó a todos los gobiernos del espacio conocido. Cada gobierno interestelar establecerá un departamento de relaciones humanas en un plazo de 30 días. Este departamento estará compuesto por sus diplomáticos más capaces y trabajará directamente con los pacificadores humanos para resolver conflictos antes de que se conviertan en guerras, continuó la presidenta Martínez. Cada disputa territorial, cada desacuerdo comercial, cada crisis diplomática será mediada por personal humano. Cualquier gobierno que rechace este acuerdo se enfrentará al mismo destino que el Imperio Selic. La galaxia contuvo el aliento mientras la presidenta entregaba la parte final de su ultimátum. Cualquier acto de violencia contra pacificadores, diplomáticos o civiles humanos resultará en una respuesta militar inmediata. No negociaremos sobre esto. No daremos advertencias sobre esto. Simplemente actuaremos.
Se inclinó ligeramente hacia adelante. No queremos gobernarlos. No queremos su territorio ni sus recursos. Queremos la paz. Y tendremos paz, ya sea que elijan dárnosla o que tengamos que quitársela. La transmisión terminó. En toda la galaxia, se convocaron reuniones de emergencia. Se consultó a asesores militares. Expertos económicos calcularon el costo de la resistencia. Todos llegaron a la misma conclusión. La humanidad se había vuelto demasiado poderosa para oponerse. La hegemonía de las escamas fue la primera en aceptar los términos. Su embajador envió un mensaje horas después del anuncio. La hegemonía acepta la supervisión humana de nuestros conflictos. Estableceremos el departamento requerido de inmediato. Esperamos trabajar con los pacificadores humanos para mantener la estabilidad en nuestra región. Las comunas de cristal siguieron 6 horas después. Luego el sindicato de comercio, luego la coalición de Orión. Uno por uno, cada potencia importante de la galaxia aceptó el ultimátum de la humanidad. Algunos gobiernos más pequeños intentaron resistir. La Federación Pirata declaró que nunca se doblegarían ante el gobierno humano. Los clanes guerreros de Alire anunciaron que lucharían contra cualquier humano que intentara interferir en sus asuntos. Estas declaraciones duraron exactamente lo que tardaron las flotas humanas en llegar a sus mundos de origen. Los piratas encontraron sus bases destruidas y sus naves inutilizadas. Los clanes guerreros descubrieron que toda su flota había sido capturada mientras aún decidían si luchar. En 2 semanas, todos los gobiernos de la galaxis habían establecido un departamento de relaciones humanas. Pacificadores humanos estaban estacionados en cada mundo importante. Las disputas comerciales se resolvían en días en lugar de años. Los conflictos territoriales terminaban antes de que pudieran convertirse en guerras. Algunas especies se quejaban de que esto era tiranía humana. Otras decían que era la salvación humana. La mayoría simplemente lo aceptaba como la nueva realidad. La humanidad había demostrado lo que sucedía cuando matabas a sus pacificadores. Nadie quería probar lo que sucedería si desobedecía su paz. La galaxia estaba cambiando. Guerras que habían durado siglos terminaron de repente. Rutas comerciales que habían sido cerradas por conflictos se reabrieron. La cooperación científica que había sido imposible debido a tensiones políticas se volvió rutinaria. No era la paz con la que Sara Chun había soñado. No era la diplomacia amable que la humanidad había preferido alguna vez. Pero era paz, de todos modos. Paz impuesta por la fuerza abrumadora de una especie que había elegido usar su poder para proteger a los débiles en lugar de conquistarlos. En su celda en la colonia Redención, el príncipe de la guerra Corfac veía los informes de noticias sobre la transformación de la galaxia. Vio guerras terminando y la paz extendiéndose. Vio a pacificadores humanos trabajando junto a diplomáticos alienígenas para resolver problemas que antes parecían imposibles. Su guardia, una mujer humana llamada Lisa, le trajo su cena. Era amable con él a pesar de lo que había hecho. Lo trataba como a una persona que podía cambiar, no como a un monstruo que merecía sufrir. Está funcionando, le dijo Corfac una noche. La paz que su gente quería, realmente está funcionando. Lisa asintió. La comandante Chun estaría feliz de verlo. Por esto murió. Corfac guardó silencio por un momento. Me pregunto si me perdonaría. Si supiera que su muerte llevó a la paz en toda la galaxia. Creo que lo haría, dijo Lisa suavemente. La comandante Chun creía que todo ser podía elegir ser mejor. Incluso usted. Corfac miró por la ventana de su celda hacia las estrellas. En algún lugar, pacificadores humanos estaban haciendo el trabajo que Sara Chun había muerto intentando hacer. Estaban haciendo que la paz sucediera, un conflicto a la vez. Había aprendido demasiado tarde lo que la humanidad realmente era. No eran seres débiles que podían ser asesinados sin consecuencias. Eran los guardianes de la galaxia, quisiera la galaxia guardianes o no. Y habían elegido ser guardianes, no a través de la crueldad o la conquista, sino a través de la justicia y una fuerza abrumadora al servicio de la paz. A la galaxia se le había dado una opción. Aceptar la guía humana hacia una paz duradera o enfrentar las consecuencias de rechazarla. La mayoría había elegido sabiamente.
Aquellos que no lo hicieron, aprendieron rápidamente que la paciencia de la humanidad tenía límites, pero su compromiso con la paz no. La comandante Sarah Chun había muerto pidiendo la paz. Ahora, finalmente, su voz era escuchada a través de las estrellas. Habían pasado 6 meses desde que el príncipe de la guerra Corfac asesinó a Sarah Chun. 6 meses desde que la humanidad mostró a la galaxia lo que realmente eran. 6 meses desde que todo cambió. La teniente Emma Rodríguez caminaba por los pasillos de la estación Meridiano, un puesto remoto en el sistema Taleti. Tenía 28 años y solo había sido pacificadora durante 2 años. Esta era su primera asignación en solitario. Estaba nerviosa pero emocionada. Emma se comportaba de la misma manera que Sarah Chun. Con una confianza tranquila, calmada bajo presión, lista para ayudar a quien lo necesitara. Llevaba el mismo uniforme que Sarah había usado. La misma insignia que significaba que hablaba por la humanidad y por la paz. La estación bullía de actividad. 2 especies alienígenas se reunían aquí para discutir una disputa territorial. La República Claxon y el colectivo de metano llevaban 50 años discutiendo por los derechos de extracción de gas en una nebulosa cercana. Antes del cambio, esta discusión podría haberse convertido en una guerra. Ahora se resolvería en unos pocos días. Emma entró en la sala de reuniones donde esperaban las 2 delegaciones. Los Claxon parecían grandes insectos con caparazones de un verde brillante. Los miembros del colectivo de metano eran seres gaseosos que vivían en trajes ambientales. Ambos grupos se pusieron de pie cuando ella entró. «Buenos días», dijo Emma cortésmente. «Soy la teniente Rodríguez del Cuerpo de Pacificadores Humanos. Estoy aquí para ayudarles a resolver su disputa sobre los derechos mineros de la nebulosa espiral». El embajador Cis de los Claxon se inclinó respetuosamente. «Nos honra su presencia, teniente. Hemos preparado nuestros documentos de posición como se solicitó». El delegado Vapor 9 del colectivo de metano también mostró respeto. «Nosotros también estamos listos para presentar nuestro caso. Esperamos una resolución justa». Emma sonrió. Esto era tan diferente de los viejos tiempos. Antes del cambio, estas 2 especies podrían haber pasado meses o años discutiendo. Podrían haber traído armas a la reunión. Podrían haberse amenazado con violencia. Ahora eran educados y respetuosos. No porque tuvieran miedo de Emma personalmente, sino porque tenían miedo de lo que la humanidad haría si la dañaban. Todos en la galaxia sabían lo que le había pasado al Imperio Selic. «Excelente», dijo Emma. «Comencemos revisando los hechos del caso». Las negociaciones transcurrieron sin problemas. Los Claxon presentaron su reclamo sobre la nebulosa basándose en el uso histórico. El colectivo de metano explicó su necesidad de los gases raros que se encontraban allí. Ambas partes se escucharon mutuamente sin interrupción. Ambas partes fueron razonables. Emma guió la discusión con cuidado. Hizo buenas preguntas. Ayudó a cada parte a entender la posición de la otra. Sugirió compromisos que podrían funcionar para todos. Al final del día, habían llegado a un acuerdo. Los Claxon obtendrían los derechos mineros de las regiones exteriores de la nebulosa. El colectivo de metano obtendría las regiones interiores, donde se encontraban los gases más raros. Ambas partes compartirían los costos de construcción de estaciones de seguridad en toda el área. «Esto es aceptable para la República Claxon», anunció el embajador Cis. «El colectivo de metano está de acuerdo», confirmó el delegado Vapor 9. Emma sintió una cálida sensación en el pecho. Por esto se había convertido en pacificadora. Por esto había muerto Sarah Chun. 2 especies que habían sido enemigas durante 50 años ahora eran socias. Trabajarían juntas en lugar de luchar entre sí. «Gracias a ambos por su cooperación», dijo Emma. «El acuerdo se archivará en la Autoridad Galáctica de Mantenimiento de la Paz. Monitores humanos supervisarán la implementación para asegurar que ambas partes estén satisfechas». Después de que las delegaciones se fueron, Emma se sentó sola en la sala de reuniones. Pensó en la comandante Chun, la mujer que nunca había conocido, pero cuyo sacrificio había hecho posible este momento. Sarah había muerto tratando de hacer la paz en una galaxia que no quería la paz.
Ahora Emma estaba haciendo la paz en una galaxia que no tenía más opción que desearla. Su comunicador sonó. Un mensaje de su supervisor, el capitán Williams, estaba esperando. Excelente trabajo en la disputa Claxon-Metano, decía el mensaje. Se le solicita para una asignación inmediata en el sistema Vega. El servicio conmemorativo para la comandante Chun se llevará a cabo en la reconstruida Punto de Armonía. Se solicita su presencia como representante de la nueva generación de pacificadores. Emma se sintió honrada pero también nerviosa. El sistema Vega era donde todo había comenzado, donde Sarah Chun había muerto, donde la humanidad había mostrado su verdadero poder. Era el lugar más importante de la galaxia ahora. Empacó sus pocas pertenencias y tomó una nave de transporte al sistema Vega. El viaje duró 3 días. Durante el viaje, leyó sobre la vida y carrera de Sarah Chun. Aprendió sobre todos los conflictos que Sarah había resuelto, todas las vidas que había salvado, toda la paz que había logrado. Sarah había sido soldado antes de ser pacificadora. Sabía luchar, pero había elegido hacer la paz. Esa elección había definido toda su carrera. Esa elección, en última instancia, había salvado la galaxia. Cuando Emma llegó a Punto de Armonía, quedó asombrada por lo que vio. La estación había sido completamente reconstruida. Era más grande y más hermosa que antes. Pero lo más importante, se había convertido en un símbolo. Un símbolo de lo que sucedía cuando alguien elegía la violencia sobre la paz. El servicio conmemorativo se celebró en el salón principal. Había representantes de todos los principales gobiernos de la galaxia. Pacificadores humanos de todo el espacio conocido habían venido a honrar a su colega caída. Incluso algunos antiguos enemigos, como oficiales Selic reformados, estaban presentes. La presidenta Martínez dio el discurso principal. Se paró en un podio debajo de una gran estatua de Sarah Chun. La estatua mostraba a Sarah con los brazos extendidos, como si estuviera dando la bienvenida a todos a la mesa de la paz. Hace 6 meses, comenzó la presidenta Martínez. La comandante Sarah Chun murió en este lugar. Murió haciendo lo que más amaba, tratando de hacer la paz entre seres que querían luchar. El salón estaba completamente en silencio. Todos escuchaban. Su muerte podría haber sido insignificante, continuó la presidenta. Podría haber sido solo otra tragedia en una galaxia llena de violencia. Pero elegimos darle un significado a su muerte. Elegimos asegurarnos de que ningún otro pacificador muriera como ella. La presidenta Martínez miró alrededor del salón a todos los rostros que la observaban. Humanos y alienígenas juntos, escuchando las mismas palabras, compartiendo el mismo momento. Algunos de ustedes piensan que la humanidad se ha vuelto demasiado controladora. Algunos de ustedes piensan que hemos tomado demasiado poder para nosotros mismos. Algunos de ustedes piensan que hemos impuesto nuestra voluntad en la galaxia por la fuerza. Hizo una pausa y sonrió con tristeza. Tienen razón. Hemos hecho todas esas cosas. Pero las hicimos por una razón. Las hicimos porque la alternativa era dejar que la violencia continuara. Las hicimos porque alguien tenía que asumir la responsabilidad de la paz. La voz de la presidenta se hizo más fuerte. Sarah Chun creía que todo ser podía elegir ser mejor. Creía que la paz era posible si la gente se esforzaba lo suficiente. Murió creyendo esas cosas. Honramos su memoria haciendo que esas creencias se hagan realidad. Después de la ceremonia, Emma caminó por la estación reconstruida. Visitó la habitación donde Sarah había muerto. Había una placa en la pared. Ahora tenía las últimas palabras de Sarah. Por favor, elijan la paz. Emma tocó la placa suavemente. Estamos eligiendo la paz, susurró. Todos los días estamos eligiendo la paz. Un hombre mayor se le acercó. Llevaba el uniforme de capitán del Cuerpo de Pacificadores Humanos. Su placa de identificación decía Williams. Usted es la teniente Rodríguez, dijo. He leído sus informes. Buen trabajo en la disputa Claxon-Metano. Gracias, señor, respondió Emma. El capitán Williams miró la placa en la pared. Conocí a Sarah Chun. Servimos juntos durante 5 años. Era la mejor pacificadora que he conocido. ¿Cómo era ella?, preguntó Emma.
Paciente, dijo el capitán Williams. Increíblemente paciente. Podía sentarse en una habitación con los seres más enojados y violentos de la galaxia y de alguna manera hacer que quisieran hablar en lugar de luchar. Se volvió para mirar a Emma. Pero también era fuerte. Más fuerte de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Nunca retrocedía en hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. Emma asintió. Quiero ser como ella. Quiero lograr el tipo de paz que ella logró. El capitán Williams sonrió. Ya lo estás haciendo. La paz que lograste entre los Claxon y el colectivo de metano durará por generaciones. Niños que aún no han nacido se beneficiarán del trabajo que hiciste. Durante los días siguientes, Emma conoció a muchos otros pacificadores en la reunión conmemorativa. Escuchó historias sobre el trabajo que estaban haciendo en toda la galaxia. Guerras que se habían detenido antes de comenzar. Disputas comerciales resueltas en horas en lugar de años. Antiguos enemigos aprendiendo a trabajar juntos. También conoció a algunos de los alienígenas que trabajaban con los pacificadores humanos. Todos hablaban con respeto sobre el nuevo papel de la humanidad en los asuntos galácticos. El embajador de la hegemonía de las escamas le dijo, antes del cambio, mi gente luchó contra las comunas de cristal durante 300 años. Ahora estamos construyendo estaciones de investigación conjuntas. Los humanos nos ayudaron a ver que la cooperación es mejor que la conquista. El delegado principal del Sindicato de Comercio explicó, la supervisión humana ha hecho que nuestro negocio sea más rentable que nunca. Cuando los conflictos se resuelven rápidamente, el comercio fluye sin problemas. Todos se benefician. Incluso un exoficial Selic que ahora trabajaba para la nueva Federación Democrática Selic habló positivamente. Los humanos destruyeron nuestro imperio, pero nos dieron algo mejor. Nos dieron paz con nuestros vecinos y libertad de tiranos como Corfac. Emma escuchó todas estas historias y se sintió orgullosa de lo que la humanidad había logrado. Pero también sintió el peso de la responsabilidad. La galaxia contaba con los pacificadores humanos para mantener esta nueva era de paz. En su último día en Punto de Armonía, Emma recibió su próxima asignación. La enviaban a la frontera de Andrómeda, donde dos especies menores tenían problemas con piratas espaciales. Era una asignación peligrosa, pero Emma estaba lista para ello. Antes de irse, visitó el monumento a Sarah Chun una vez más. La estatua se veía pacífica bajo la suave luz del atardecer artificial de la estación. La expresión de Sarah era tranquila y esperanzadora, tal como había sido la verdadera Sarah. No te defraudaré, prometió Emma a la estatua. Continuaré tu trabajo. Elegiré la paz, igual que tú. Mientras la nave de Emma dejaba Punto de Armonía, miró hacia atrás a la estación a través de su ventana. Era hermosa contra las estrellas, un símbolo del compromiso de la humanidad con la paz. Pero más que eso, era una promesa. Una promesa de que ningún pacificador volvería a morir solo y desprotegido. La galaxia había aprendido su lección, de la manera difícil, pero a fondo. Los pacificadores humanos ahora eran respetados y protegidos dondequiera que fueran. No porque la gente amara a los humanos, sino porque la gente entendía las consecuencias de hacerles daño. La nave de Emma saltó al hiperespacio, llevándola hacia su próxima asignación, hacia otro conflicto que necesitaba ser resuelto, hacia otra oportunidad de hacer la paz en una galaxia que finalmente había aprendido a querer la paz. Detrás de ella, Punto de Armonía continuaba su órbita alrededor de la estrella donde Sarah Chun había muerto. La estación servía tanto de monumento como de advertencia, un recordatorio de que algunas líneas nunca deben ser cruzadas y algunas personas nunca deben ser dañadas. En su celda en la colonia Redención, el príncipe de la guerra Corfac estaba aprendiendo a mediar en disputas entre otros prisioneros. Era parte de su programa de rehabilitación. Se estaba volviendo bueno en ello. A veces incluso ayudaba a seres a alcanzar acuerdos que parecían imposibles. Sus supervisores humanos decían que estaba progresando. Decían que quizás algún día podría ayudar a hacer la paz en la galaxia en lugar de destruirla. Corfac no estaba seguro de merecer esa oportunidad, pero estaba agradecido por ella. En toda la galaxia, en miles de mundos y estaciones, los pacificadores humanos estaban haciendo el trabajo que Sarah Chun había muerto intentando hacer.
Estaban haciendo la paz, un conflicto a la vez. Estaban mostrando a los seres que la cooperación era mejor que la conquista, que hablar era mejor que luchar, que la paz era mejor que la guerra. La galaxia no era perfecta. Todavía había problemas, disputas y desacuerdos. Pero ahora esos problemas se resolvían con palabras en lugar de armas. Ahora las disputas se convertían en negociaciones en lugar de guerras. Ahora los desacuerdos llevaban a compromisos en lugar de conquistas. La comandante Sarah Chun había muerto pidiendo la paz. Sus últimas palabras habían sido una súplica para que los seres eligieran la paz sobre la violencia. Ahora, finalmente, la galaxia la estaba escuchando. No porque quisieran, sino porque habían aprendido lo que sucedía cuando no lo hacían. La era de la guerra sin fin había terminado. La era de la paz forzada había comenzado. Y todo había comenzado con una mujer que creía que la paz era posible, incluso cuando todos los demás pensaban que no lo era. Sarah Chun había tenido razón sobre que la paz era posible. Simplemente se había equivocado sobre cuánto tiempo tomaría y cuánto costaría lograrla. Pero al final, su sacrificio había valido la pena. La paz había llegado a la galaxia por fin, aunque hubiera llegado a punta de 200.000 naves de guerra humanas.